En este trabajo investigativo hablaremos de la importancia de las plataformas e-commerce en y para el comercio internacional. Es importante que como personas y como sociedad entendamos en pleno siglo XXI la necesidad del comercio digital, no solo para las personas, los consumidores y las empresas, sino para mejorar y fortalecer la interrelación entre todos los países. Por eso es importante entender de primera mano cómo la revolución tecnológica por la cual está atravesando el mundo y estamos atravesando nosotros como sociedad ha logrado una interconexión en las relaciones, sin importar las distancias entre países y ni siquiera la diferencia de idiomas de las personas. En la actualidad es necesario las tecnologías como medio de comunicación y forma de comercio, ya que cada vez es más importante y latente no solo para facilitar las relaciones personales, sino para generar una interconexión. Así como nos lo dice el economista en 2018, en los últimos años el comercio digital ha destacado sobre el comercio tradicional, principalmente por permitir llegar a un mayor porcentaje de la población con una inversión menor y poder obtener mejores utilidades, lo cual es una gran ventaja para los flujos financieros de cualquier empresa que quiera expandirse o tengan sus planes internacionalizarse. Por otro lado, el Global E-Commerce Report en 2017 nos señala que este tipo de negocio en el mundo está consolidando ventas por más de 25 millones de dólares al año, viendo cómo se afecta positivamente el flujo de caja de los países y de las empresas. Pero sobre todo es de gran importancia que los actores que se mueven en este mercado se introduzcan más en él, buscando innovarlo y cada día mejorarlo, poniendo de su parte para mejorar cada uno de los puntos débiles que tiene este comercio en la actualidad. Como vemos, en el comercio electrónico se conocen varios tipos de e-commerce o relaciones entre gobiernos, governments, consumidores, customer y negocios, business. Es aquí donde se representan los más importantes como el business to business, que está representado por la mayor parte de volumen de negocios derivados del comercio electrónico del sector privado, entre empresas y empresas. O por otro lado tenemos las transacciones de comercio electrónico que involucran cada vez más a los consumidores de forma directa, sobre todo a las transacciones de las empresas o de empresas a consumidores, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta investigación, conocidas como business to consumer. Es también de gran importancia que identifiquemos los retos que tiene este comercio electrónico, los cuales los más importantes o los que principalmente se identifican son primero la conectividad en los países. Como se sabe, no todos los países tienen la capacidad de tener un buen acceso a internet y sobre todo si estamos hablando de una población de escasos recursos, las cuales no solo no tienen acceso a internet, sino que probablemente no tienen un dispositivo móvil, un computador o alguna forma de conectarse a este comercio que está llevando la parada en este momento en el mundo. Por otro lado tenemos las tasas impositivas aduaneras de cada país, que serían o se aplicarían a la importación de cada país. Si un consumidor pide el producto, se tiene que atener a tasas para poderlo importar a su país, o la empresa que está vendiendo las tasas que tiene que correr por exportar ese producto. Ahí, por otro lado, tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, el IVA, que se aplica a todos los productos que se comercializan. Esto podría ser un gran problema porque serían más impuestos que se tendrían que pagar. Claro que esto difiere de diferente forma en diferentes países. Por otro lado, tenemos los medios de pago en línea, ya que como vemos en la actualidad existen muchos medios de pago. Los bancos se han tratado de actualizar de la mejor manera para mejorar aplicaciones para que este comercio sea mucho más sencillo. Ya no solo dependemos de las tarjetas de crédito, sino que también ahora tenemos aplicaciones como PayPal, Skrill o las mismas aplicaciones que se conocen en el país como Nequi, DaviPlata, entre otros, que facilitan y ayudan, pero que igualmente todavía no están a la par de lo que necesita el comercio electrónico y más cuando se trata del cambio de divisas. Y por último, y más importante, tenemos el analfabetismo de la población. Esto es algo que se une al problema de conectividad en los países, ya que muchas personas, por su bajo nivel de educación, o personas que inclusive crecen en unas sociedades que son completamente analfabetas en todo esto de lo que se trata el comercio electrónico,
posee o trae un gran problema a estos retos, porque las empresas deben poner entre sus objetivos tratar de llegar a todas las poblaciones del mundo para así poder expandir mucho más su negocio y esta gran herramienta conocida como comercio electrónico o e-commerce. Para hacer un pequeño recorrido por el gran crecimiento que han tenido este tipo de comercio electrónico tras los años, vamos a ver o analizar esta gráfica, la cual se divide en Colombia y América Latina, en la cual en América Latina la parada la lleva Perú con el mayor crecimiento en plataformas de e-commerce. Como nos damos cuenta, el crecimiento ha ascendido a más de 3.221 millones de dólares, a comparación de años como el 2015, que solo estaban en 732 millones de dólares. Es claro entender también la relevancia y el papel que juegan las plataformas de e-commerce como las más conocidas. Ejemplo, Mercado Libre, Alibaba, Amazon, entre otras plataformas que llevan la parada en el negocio del comercio electrónico, ya que estas nos ayudan a evitar muchos de los retos del comercio de los cuales hablamos anteriormente, ya que son plataformas especializadas en este tipo de comercio electrónico que puede ayudar mucho a las empresas que están iniciando, a las empresas pequeñas e inclusive a las personas que hasta ahora están interactuando con este mercado y que también tienen ciertos miedos a probar este mercado por miedo a ser engañados o estafados. Por último, vamos a hablar acerca de la metodología que se utilizó en este trabajo investigativo. Se utilizó de base una metodología del estado del arte, donde con diferentes lecturas y diferentes puntos de vista de diferentes autores se llegaron a unas conclusiones puntuales de qué es el comercio, cuáles son los tipos de comercio, la importancia del comercio electrónico para el comercio y las relaciones entre países y entre personas. También se hizo un pequeño repaso de estadísticas acerca de cómo ha crecido el comercio electrónico y sobre todo el comercio de las plataformas e-commerce, para ser más específicos. También, y lo más relevante, es que encontramos unos puntos que debe reforzar este comercio electrónico, puntos que quisimos llevar a las encuestas para ver qué tan ciertos eran en la vida real. Por eso también se realizó una encuesta que se dividió en 3 partes. La primera, el conocimiento y el uso de la Internet. La tercera, el conocimiento y uso. La segunda, el conocimiento y uso de las plataformas e-commerce. Y también aspectos relevantes como el nivel de educación de las personas y la edad que ellos poseen. En esto llegamos a resultados muy interesantes, ya que el 100% de las personas dice que aprendió a usar el Internet en la escuela, específicamente cursando bachillerato. Las personas que no alcanzaron a culminar bachillerato igual dicen que aprendieron o dieron sus primeros pasos en la Internet igualmente en la escuela. Entonces se podría decir que la escuela es el primer actor principal para que las personas se eduquen acerca del Internet. Otro dato importante es que el 92% de los encuestados, que fueron 50 individuos en total, dijeron que el mayor tiempo que pasan en el Internet es buscando en redes sociales. Esto puede ser una herramienta clave para las plataformas de e-commerce, ya que por medio de anuncios y por medio de vallas publicitarias en estas redes sociales podría atraer a mayor público y sobre todo el público analfabeta o el público que se concentra más en las redes sociales. Otro dato importante es que el 85% de los encuestados nunca ha comprado en Internet y tampoco compraría. ¿Por qué? Esto se debe principalmente al miedo que les causa el ser estafados, ya que no han tenido personas cercanas que tengan experiencias con este tipo de plataformas y mucho menos ellos han tenido experiencia, sobre todo si estas personas tienen un grado de alfabetismo muy amplio. También es importante entender que de los 50 encuestados, el 50% son mayores de 30 años y el 50% menos de 30 años. Esto es relevante debido a que los menores de 30 años suelen saber un poco más del tema del Internet, ya que se encuentra un grupo conocido como los millennials, pero tampoco se interesan mucho por estas plataformas, no les llaman la atención, su mayor tiempo lo pasan, como dijimos, mayormente en las redes sociales. Entonces es el poco tiempo el que pasan en eso. Otra parte se la pasa estudiando, trabajando, pero muy pocos usando estas plataformas de Internet.
Y los mayores de 30 han aprendido del Internet, o no del Internet, sino como tal del uso de plataformas de comercio, del uso de redes sociales, del uso de plataformas específicas, gracias al aprendizaje empírico. Aquí han comprado un celular porque está de moda y empiezan a mirar y a mirar y a mirar y a mirar y ya, ahí aprenden. Y dicen que han tenido algún acercamiento a estas plataformas por medio de los anuncios que ven por redes sociales. Entonces, ¿qué podemos identificar acá? Que el analfabetismo es muy importante, porque la falta de conocimiento hace que cree miedos en las personas a usar estas nuevas tecnologías, y sobre todo si hablamos de compras en el extranjero, ya que todos dicen que lo pensarían demasiado debido al miedo de que si aquí nacionalmente puede haber un tipo de problema con que le llegue a uno el producto que consigue en el extranjero, este miedo aumenta. Entonces es muy importante entender que el analfabetismo es una piedra en el zapato para estas plataformas de e-commerce y su expansión. Es así como podemos concluir que el analfabetismo es un gran problema para la expansión de estas plataformas e-commerce, y sobre todo en países subdesarrollados, en vía de desarrollo, y países que cuentan con menos recursos o que tienen una mayoría de población en estado de pobreza. También es importante entender que el término de e-commerce o de comercio digital está un poco diferenciado entre personas con baja educación y educación más alta, ya que es un concepto poco conocido. Cuando le hablas a una persona de este concepto, queda dudando, por ende es importante empezar a aplicar un mayor reconocimiento en la población más analfabeta de qué y cómo se utilizan estas plataformas. Esto fue lo más difícil a la hora de aplicar las encuestas, ya que muchas personas no conocían este término o de qué se trata el comercio electrónico. Es así como se puede quedar satisfecho con el proceso investigativo, ya que las encuestas nos demuestran cómo en la vida real se aplica la teoría que se investigó con anterioridad antes de la aplicación de estas encuestas, comprobando así que estos son los puntos débiles del comercio electrónico y cuáles son los puntos que deben solucionar las empresas y cada uno de los actores para que este avance y revolución tecnológica fluya totalmente y llegue a cualquier parte del mundo, sin importar los estratos ni sociales ni económicos.